Sí, este 10 de junio se conmemoró un nuevo día por el día de lo que se conoce como el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, las islas y el sector antártico. Una ley que se promulgó en el año 1973, que se remonta al primer gobernador que hubo en la isla Malvinas en el año 1829, 2 años antes del bombardeo por parte de Estados Unidos, 5 años antes de la invasión por parte de los ingleses en 1833, una fecha que no es tan popular en el calendario. Si uno habla de Malvinas generalmente habla del 2 de abril, pero bueno, estamos en conmemoración, en comunicación con Mariano Garbini para preguntarle ya de arranque en qué situación se encuentran los excombatientes de Malvinas actualmente en lo que respecta a los accesos y a los derechos que tantas veces le ha prometido la política y algunas veces no se lo ha dado. Buenos días. Hola, Hola, hola. ¿me escuchan? Sí. Ah, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un saludo a todos, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos tratando de seguir adelante, un poco difícil para nosotros. Ustedes saben que yo represento una porción de los veteranos de guerra. Nuestro centro de excombatientes es un centro de ex soldados conscriptos. Nosotros éramos civiles, digamos, cumpliendo con el mandato del servicio militar obligatorio. Tenemos reconocido nuestra condición de veteranos y bueno, gozamos de los beneficios que eso implica. Y trabajamos desde el centro tratando de aportar algo a la comunidad, la verdad en situaciones bastante complicadas en este momento en virtud de la pandemia, ¿no? Muy bien. Hola. Mariano, ¿por qué crees que el 10 de junio no es una fecha así tan importante como el 2 de abril? ¿Crees que es una cuestión de calendario, una cuestión de falta de política, de concientización? Bueno, en realidad es una fecha que se reflotó muchos años después de la sanción de esa ley, ¿no? La ley que establece el 10 de junio conmemorando la designación de Luis Bernet como gobernador. Es una ley del año 73 que estuvo medio como dormida, cajoneada durante mucho tiempo. Se reflotó a fines de los 90, la fecha. En algún momento cuando surgió eso, hubo algún malestar entre los veteranos por la cercanía con la fecha de finalización del conflicto, ¿no? que es mañana. Pero bueno, es una efemérides de esas históricas. Cualquier fecha que tenga que ver con los conceptos de malvinización para nosotros sirve, suma. Así que, bueno, lo hemos recordado en nuestras redes sociales. No podemos hacer más que eso. De hecho, mañana vamos a hacer un pequeño homenaje a los caídos en esta fecha. Tenemos 3 ex soldados, uno cayó el 13, otro el 14 y otro falleció el 16 a raíz de las heridas recibidas el 14 en Montelón. Mañana vamos a estar ahí poniendo una pequeña ofrenda floral y haciendo un minuto de silencio, como hacemos cada vez que rememoramos la fecha de uno de nuestros compañeros caídos. La fecha del 10 de junio, bueno, es una fecha establecida por el Congreso, así que me parece válida, y ya te digo, cualquier cosa que tenga que ver con malvinizar, para nosotros es útil. Mariano, buen día. Edgardo Díaz te saluda. Bueno, agradecerte Hola. como primera medida la posibilidad de la nota. Digo, y cuando hablamos de tratar de tomar todas las fechas para poder malvinizar, digo, también nos lleva a la cuestión del recuerdo que entre el 83 y, si mal no recuerdo, 2003, hubo una política de desmalvinización en la Argentina, de ocultar lo que había pasado en Malvinas, ¿no? Entonces digo, por eso para nosotros, más allá que tuvimos al compañero Treza cuando fue el tema del 2 de abril, también tomamos la fecha del 10 porque creo que es importante poder malvinizar, poder en todo momento tener en la memoria el tema de Malvinas, ¿no? Pero hubo, y vos creo en carne propia, tanto vos como muchos excombatientes lo sufrieron, el tema de ese periodo del 83 hasta el 2003, que hubo una política de tratar de ocultar, de desmalvinizar toda la cuestión de lo que pasaba alrededor del conflicto y demás, ¿no? Bueno, fue muy fuerte a la salida de la dictadura, fue muy fuerte en los primeros años de la democracia. Nosotros también éramos muy jóvenes,
recién organizándonos, tratando de lidiar con las secuelas y con las patologías de los compañeros. Obviamente sí, fue muy difícil y creo que lo revertimos con militancia, ¿no? O sea, nosotros cambiamos la discriminación por respeto. En aquellos primeros años uno trataba de ocultar su condición de veterano de guerra porque sabía que generaba cierta discriminación o cierta mirada de soslayo. Siempre cuento que todos los veteranos hemos tenido que dar fe de nuestra salud mental en todas las actividades que hemos desarrollado. Cada nuevo trabajo, cada nuevo ámbito, uno era un potencial loquito de la guerra que tenía que demostrar que no era así. Así que creo que eso lo dimos vuelta con militancia, con mucho trabajo comunitario, con mucha presencia dentro de las estructuras de la sociedad y tratando de mostrar que estábamos ahí dando una batalla contra nuestras secuelas, contra nuestros problemas, contra el olvido, pero que bueno, a la larga me parece que la gente lo entendió y hoy hemos cambiado, ya te digo, nos miran con mucho más respeto, ¿no? Digo, y esa cuestión y la posibilidad de acceder a los derechos tuvo un quiebre, podríamos decir, a partir del 2003 y el acceso de Néstor Kirchner al gobierno. Sí, sin duda, más allá de las consideraciones políticas que cada uno pueda tener o hacer, el cambio fue rotundo a partir del momento en que lo que era nuestra pensión nacional, que se inició, haciendo un poco de historia, en el año 91 con una pensión graciable, era el equivalente a esas pensiones que regalaban los diputados a los indigentes y a la gente en situación de calle. Por aquel momento eran 140 pesos, recuerdo. Uno no alcanzaba para una compra tal vez, ¿no? O algo por el estilo. Pero bueno, esa situación se mantuvo. Nuestra pensión nunca fue significativamente muy importante, nunca permitió, aunque sea arrimarle al umbral de pobreza. Cuando Néstor Kirchner llega, entre medio de una cantidad de reclamos que los veteranos estábamos haciendo, tomó la decisión de darle un corte a este tema y cuando estableció que la pensión nacional de los veteranos de guerra iban a ser 3 jubilaciones mínimas, automáticamente terminó la indigencia, por lo menos entre muchos veteranos que estaban lidiando con sus secuelas y no habían podido obtener un trabajo digno, o tal vez lo obtenían pero lo perdían en virtud de su condición, de no haber sido atendidos como corresponde. El hecho de haber dejado librado al azar de cada uno y a las posibilidades de cada uno durante los primeros 10 años el tratamiento del estrés postraumático, lo que se conoce como neurosis de guerra, genera muchos conflictos que son cada vez más difíciles de arreglar a medida que el tiempo pasa. Entonces también era esa opción. Cuando nosotros volvimos de la guerra, por ahí al principio, sobre todo en la época de los militares, antes de la democracia, te daban trabajo en todas partes. O sea, había una serie de apertura de lugares estatales o semi-estatales como Entel, como diversas empresas del Estado que le dieron trabajo a los excombatientes. El tema era que muchos de ellos no pudieron sostenerlos, esos trabajos, en virtud de sus secuelas psíquicas, ¿no? Así que la llegada en el 2003 de Néstor Kirchner y esa intervención de él en la realidad de los veteranos es innegable, sin duda. Bien, y ya llegando a este tiempo, digo, y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, digo, el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata, digo, ya tiene su sede, digo, más allá de que esta cuestión de la pandemia ha parado y mucho las actividades, digo, contanos un poquito cómo funciona el centro, las diferentes actividades que tienen y aquellos oyentes que quieran acercarse en su momento, cómo pueden acompañar y colaborar con el centro. Bueno, mirá, en este momento prácticamente estamos casi cerrados. Desde el inicio de la pandemia que hemos intermitentemente tratado de volver a abrir. Pero bueno, nosotros tenemos un edificio bastante grande que hemos construido a través de los años y con mucho esfuerzo, donde tenemos un gimnasio, una batería de consultorios, donde hacíamos
una atención primaria de la salud con un odontólogo, un médico clínico, una pediatra, articulaban con el SEMA, a la misma vez desde ahí se trabajan los temas del plan de salud mental con el que se tratan los veteranos y sus grupos familiares, que también tiene lugar ahí. El centro tiene una biblioteca, un salón de usos múltiples, un buffet y un gimnasio con una cancha de básquet de dimensiones profesionales. Nosotros a través de eso, bueno, esa era la gran fuente de financiamiento de nuestra institución, además de la cuota social, y ahí había muchas actividades ligadas a la comunidad, de tipo gratuita, como, no sé, talleres de teatro, de folclore, clases de yoga, muchas de esas actividades, casi todas gratuitas, bueno, que se desarrollaban en el Salón de Usos Múltiples. Teníamos convenio de uso con varios colegios y con la universidad para el uso del gimnasio. Todo eso está detenido desde el inicio de la pandemia, la situación financiera se ha complicado muchísimo, así que estamos tratando de paliarlo, ayudan los socios, hemos confeccionado una serie de diseños de remeras que se pueden adquirir a través de nuestra página en Facebook, también para paliar la falta de ingresos, pero bueno, siempre decimos que en épocas de crisis hay que agudizar el ingenio y tratar de ser creativo y generar nuevas fuentes, y bueno, en eso estamos, trabajando, tratando de volver a abrir, negociando con la municipalidad tal vez alguna asistencia. El gobierno municipal se ha mostrado bastante receptivo con nosotros, tenemos muchas cosas en curso. Así que bueno, estamos trabajando a media máquina, digamos, desde lo institucional, porque nuestra institución está físicamente cerrada. Pero bueno, en la comisión directiva seguimos trabajando, tratando de hacer cosas, llevando adelante algunos proyectos que tienen que ver con la salud mental. Hemos presentado un proyecto de ordenanza, lo estamos siguiendo, el otro día lo charlábamos con vos, Eduardo. Uh-huh. Y bueno, tenemos en marcha también un proyecto de un reservorio de testimonios, un proyecto de investigación que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Mar del Plata, tratando de seguir, que en el marco de todas las dificultades que se plantean para una ONG sin fines de lucro como somos nosotros, ¿no? Que se nos ha puesto realmente complicado. Bueno, Mariano, desde ya agradecerte como primera medida la nota. Sabés que el micrófono de Propuesta Joven de la 90.5 abierto y dispuesto para todo lo que podamos colaborar y ayudar, y ojalá esta pandemia termine pronto, ojalá los controles en Mar del Plata se den para que se puedan abrir las instituciones y demás. Y bueno, sabés que, como te decía recién, contás con el acompañamiento de Propuesta Joven, de quien te habla, y de todo el equipo de la radio para poder difundir las diferentes actividades, o en este caso, cómo poder acercarse la comunidad de Mar del Plata a colaborar con el centro, ¿sí? Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse, gracias por estar. Siempre hemos tenido un gran apoyo de los medios, así que le agradecemos mucho a todos, y aprovecho para mandarle un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Un saludo y nos mantenemos en contacto. Muy bien, ahí era el compañero Mariano Garbini, él es el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata.